El gigante chino Alibaba presentó la semana pasada resultados trimestrales. Entonces, en el vídeo de hoy vamos a ver qué es lo que nos han dicho en la conference call, cómo han ido estos resultados y finalmente pues veremos una valoración para ver cómo está cotizando esta compañía en estos momentos. Bueno, aquí os pongo un pantallazo en el que podéis ver cómo las acciones pues reaccionaron bien a los resultados y llegaron a subir un 9,73%, aunque bueno, esto es durante el mercado abierto, realmente creo que cerraron con un 13% de subida o una cosa así. Pero bueno, parece que el mercado se lo tomó bien. En primer lugar tenemos que superaron tanto en ingresos por 3 billion, aquí podéis ver las ventas que tuvieron, que fueron de 32,19 billion, frente a los 29,94 que estimaba el consenso de analistas. Y también consiguieron batir en beneficio por acción, ganaron $1,25 por acción frente a 1,10 estimados por los analistas. Parece que los resultados, como vamos a ir viendo a lo largo del vídeo, no son espectaculares, pero sí que son mejores de lo que estaba esperando el mercado. Pasa un poco como con Facebook, que se esperaba un poco el fin del mundo, y realmente pues los resultados no fueron tan malos como se pensaba. Bueno, en primer lugar, en la presentación de resultados, lo primero que nos ponen es que han logrado alcanzar 1,3 billions de usuarios anuales en sus plataformas. Como podéis ver aquí, por primera vez en marzo se superaron 1.000 millones de usuarios, añadiendo en lo que es el año 113 millones de nuevas cuentas, lo que supone un crecimiento del 12%. Y después tendríamos la parte internacional, en la que sí que están creciendo más, que ya tienen 300 millones pues, de usuarios, y han añadido 64 en el año, lo que es un crecimiento del 26%. En total, como veis aquí, han añadido 177 millones de cuentas, lo que es un crecimiento algo superior al 15%. Bueno, si seguimos pasando, pues aquí tenemos los crecimientos por cada uno de los segmentos, ¿vale?, que tiene Alibaba. En primer lugar vemos como el comercio chino, que es la parte más importante del negocio, ha crecido un 18%, ¿vale? Vamos a fijarnos en lo que os he recuadrado en rojo, que sería en el conjunto del año. Este otro cuadro que tenéis aquí sería del trimestre. Pero bueno, yo creo que es más importante ver pues, los resultados del año completo. Entonces, bueno, ha tenido un crecimiento que no está mal, del 18%. Los datos aquí están en renminbi, sí que es cierto que no están en dólares, pero bueno, podéis hacer la conversión. Y representa el 69% de las ventas totales del negocio, así que es la parte más importante, pues con mucha diferencia. Después tenemos la parte internacional, que crece más, ha crecido un 25% en el año, aunque sí que es cierto que en el último trimestre se venían desacelerando las ventas, y representa pues el 7%. Tenemos Local Consumer Services, con un 23% de crecimiento, y representa el 5% del negocio. Cainiao, que es la parte de la logística, con un 5% también de peso y con un crecimiento bastante potente del 24%. Y bueno, algo que a mí me ha llamado la atención es la parte de la nube y quizás es un poco decepcionante. En este caso, fijaros cómo en el último trimestre el crecimiento ha sido solo del 12%. Aunque sí que es cierto que en el conjunto del año crecen un 23%, pero a lo mejor aquí sí que podíamos esperar un mayor crecimiento. Ellos achacan parte de la culpa de que han crecido menos a la pérdida pues, de un cliente importante, que en este caso es ByteDance, que es la empresa matriz de TikTok, pero la verdad es que esa excusa ya nos la llevan poniendo un par de trimestres. A mí sí que me parece en este sentido un poco flojo este crecimiento. Sí que es cierto que la empresa sigue creciendo en lo que es la nube, pero a lo mejor este 12% pues es un poquito flojo. Bueno, la parte de la nube ya veis que representa el 9% de los ingresos, y a medida que vayan pasando los años, si es capaz de mantener un buen ritmo de crecimiento, pues cada vez tendrá un mayor porcentaje de las ventas. Lo mismo que sucede en Amazon. Y después tenemos pues dos segmentos que son menos importantes, que es el de digital media y entretenimiento, con un 4% del total de las ventas, que crece un 3%, y el de innovación y otras iniciativas, que supone nada más el 1% y crece un 23%. Entonces yo de esta parte lo que más destacaría es que la parte del cloud, lo que os comentaba, que ha crecido menos de lo que podríamos estimar. Bueno, hablando un poco de la parte internacional, pues tenemos Lazada, que nos destacaban que el crecimiento de los pedidos se desaceleró un 32% año tras año. Tenemos que nos hablaban también de Trendyol, que continuó su liderazgo, como os pongo aquí, en el mercado de Turquía, y en lo que es el volumen de pedidos trimestrales, pues creció un 48%. Y después tenemos AliExpress, que es otra de las plataformas con las que opera internacionalmente, ¿no?, pues que se ha visto afectada, en este caso, por las medidas que ya sabéis que puso la Unión Europea sobre la exención del IVA. Esto ha hecho que disminuya el volumen de pedidos. Y bueno, ellos dicen que principalmente es debido a esta medida.
También seguramente habrá tenido algo que ver todo el tema de la guerra, pero bueno, yo creo que principalmente es por todo el tema del impacto de la exención del IVA. Bueno, si seguimos avanzando en sus resultados, pues bueno, aquí nos ponen el EBIT, que bueno, os recuerdo que los datos están en renminbis, ¿vale? En este caso no están en dólares, y veis que le cae un 22% el beneficio operativo. Y después también tenemos aquí otra partida que es bastante importante y hace que, pues, que le caiga bastante el beneficio. Como veis, es la partida de intereses y beneficios de otras inversiones. Y como veis, en 2021 esta partida aportó 72.794 millones de renminbis. Y en el 2022, pues esto ha sido una pérdida de 15.702 millones de renminbis. Entonces veis que aquí hay un cambio muy considerable. Ahora vamos a explicar un poco qué es lo que compone esta partida, ¿vale? En la siguiente diapositiva. Pero principalmente esto es lo que le hace caer el beneficio. Tenemos que el resultado neto, sin hacer una serie de ajustes que luego ellos nos hacen, es una caída del 67% del beneficio. Y bueno, en lo que sería el beneficio neto atribuido a los accionistas, pues es una caída del 59%. Después veremos los resultados ajustados, ¿vale? Con una serie de ajustes que ellos hacen y veréis que la caída no es tan grande, es más parecida a la caída del beneficio operativo. Bueno, ¿y qué es esa partida que tanto ha cambiado, no? Pues bueno, en este caso son los ingresos por intereses e inversiones y en este trimestre, como veis, han sido una pérdida de 5.791 millones de dólares, ¿vale? Antes veíamos la cifra en renminbis, ahora la vemos en millones de dólares. Principalmente lo que nos dicen aquí es que el resultado son pérdidas netas derivadas de la disminución en los precios, pues, del mercado de inversiones que ellos tienen de empresas cotizadas en bolsa. Esto es muy parecido, si recordáis, en los resultados de Amazon a lo que pasó con Rivian, que en este último trimestre, pues como habían bajado las acciones en bolsa, tú te lo tienes que imputar como una pérdida que disminuye el beneficio neto. Entonces, esto es una pérdida que no tiene salida de caja, no supone salida de dinero de la empresa, pero desde el punto de vista contable, pues lo tienes que reflejar como una pérdida. Entonces, que sepáis que es, pues, por el movimiento que están teniendo, pues, algunas de las inversiones que tienen en empresas cotizadas en bolsa. Como os comentaba antes, ellos nos hacen una serie de ajustes para el beneficio neto, aquí lo podéis ver, y la caída sería del 21 o el 20%, ¿vale? Si cogemos el atribuido a los accionistas, que como os comentaba antes, va más en línea, pues, con lo que es la caída del EBIT. Tener en cuenta que estos resultados Alibaba los presenta en un contexto complicado en China, ¿vale? Ya sabéis que ha habido, pues, confinamientos y la situación es bastante complicada. Entonces, bueno, no podemos decir que sean unos buenos resultados, ¿vale? Le caen los beneficios un 20%, pero sí que hay que tener en cuenta de que están en una situación complicada. Bueno, algo destacado de la llamada de resultados, pues es una pregunta que les hacían sobre la reducción de costes. Aquí os he hecho un copia-pega, pues, para explicároslo. Y bueno, le hacían los analistas una pregunta en la que hablaban sobre la estrategia de optimización de costes. Le preguntaban si el objetivo es lograr un crecimiento de los beneficios más rápido que el crecimiento de los ingresos. Y bueno, esta es la respuesta que ellos daban, ¿no? Nuestra estrategia en los próximos trimestres o año en general se centrará en la optimización y el control de los costes. Y eso implica un par de cosas. La primera de ellas es que algunas partes del negocio, pues, que no generan valor, encontrarán formas de hacerse, de que se hagan más eficientes, ¿vale? Van a intentar, pues eso, optimizar partes de la empresa que a lo mejor no generan beneficio, pues para que sean más eficientes y más rentables. Y en segundo lugar, pues nos decían que tienen, pues, muchos negocios de naturaleza diferente, ¿no? Como os podéis imaginar, es una empresa gigante. Entonces dicen que adaptarán diferentes enfoques y establecerán requisitos diferentes para lograr una mejor rentabilidad. Es decir, que parece que los próximos trimestres o durante el próximo año, pues, van a centrarse en todo lo que sería esta optimización de costes para que la empresa, pues, sea más rentable. Bueno, aquí podemos ver el crecimiento que tienen, pues, cada una de estas empresas y tanto el EBITDA como el margen EBITDA, pues, de cada una de las partes del negocio, ¿no? Por ejemplo, aquí veis que la parte del comercio de China, que es la más importante, tiene un margen del 31%, que sí que es cierto que le ha caído. Y bueno, aquí podéis ver, pues, cada una de estas partes, ¿no? Por si os interesa ver los márgenes, tampoco voy a entrar en detalle, solo que aquí quería comentaros algo, y es de la parte de la nube. Con el EBITDA ajustado que ellos nos presentan, pues si nos fijamos, por primer año han tenido un margen positivo, es decir, que se ha generado EBITDA positivo o que esta parte se ha convertido en algo rentable por fin. Ya sabéis que la parte del negocio del cloud es un negocio de escala y cuesta llegar mucho a la rentabilidad,
Empresas como Google todavía no son rentables y llevan un montón de años invirtiendo en la nube. Y bueno, pues esto es algo que puede ayudar a mejorar los márgenes, porque pensar que es una parte del negocio pues que generaba pérdidas y que ahora parece que está empezando a ser rentable, y este margen, que ahora mismo es del 2%, pues se irá expandiendo en el futuro y cada vez será más rentable. Entonces creo que esto es algo a comentar y me parece bastante interesante. Hablando un poco más sobre la parte de la nube, pues aquí os pongo algo que ellos nos decían. Para mí la parte de la nube es una de las claves en la inversión en Alibaba, porque creo que es algo que puede hacer que gane mucho más dinero en el futuro. Y bueno, ellos nos decían que el crecimiento de los ingresos ha sido más lento en comparación pues con trimestres anteriores, ¿no? Lo que os decía yo, que solo ha crecido un 12% en el último trimestre. Y ellos achacaban esto, o decían que refleja la desaceleración de las actividades económicas, el debilitamiento de la demanda de los clientes de la industria de Internet en China y los retrasos en completar proyectos en la nube híbrida pues debido al impacto del COVID-19, ¿no? Proyectos que se han retrasado y están haciendo que crezcan menos pues los ingresos de Alibaba, en este caso, en la parte de la nube. Ellos creen que todos estos problemas, además habría que sumarle lo que os he dicho antes de la pérdida de un cliente importante, pues ellos creen que todos estos problemas son temporales, y yo también lo pienso, y que se deberían solucionar. Y una vez solucionados pues todos estos problemas que nos comentan, pues el crecimiento de la parte del cloud pues debería volver a niveles más elevados. Entonces, bueno, esto es algo que tendremos que ir viendo en los próximos trimestres, pero bueno, parece razonable lo que nos comentan aquí. Sobre las recompras de acciones, pues también nos hablaban, y en este caso, durante el último trimestre recompraron 2.000 millones de dólares en acciones, que equivalen a 17,8 millones de acciones de ADS. En el conjunto del año 2022, conjunto del año fiscal, os recuerdo que Alibaba termina su año fiscal en marzo, al cierre de marzo, entonces ya empiezan con el ejercicio 2023. Bueno, pues recompraron 9.600 millones, que es una cifra superior, en este caso, a las acciones que se han emitido. Y bueno, recordaros también que en marzo de 2022, pues aprovecharon para ampliar su programa de recompra de acciones. A lo mejor ellos creen que las acciones cotizan muy baratas, de 15.000 millones a 25.000 millones de dólares. Y ese programa pues está vigente hasta marzo de 2024. Quiero mostraros también sobre el pago en acciones que las Stock-Based Compensation disminuyen un 52% respecto al año anterior. Esto es algo positivo, ¿vale? Porque han emitido muchas menos acciones. Aquí podéis ver la caída. Y bueno, se han emitido en el total del año 3.782 millones de dólares en acciones. Y habéis visto antes que habían recomprado pues cerca de 10.000, 9.000 y pico millones. Entonces el resultado del conjunto del año pues es una disminución neta del número de acciones en circulación, que es algo positivo y que beneficia a los accionistas. Bueno, aprovecho para recordaros, chicos, que si os gustan este tipo de vídeos, pues podéis dejar un like para apoyarme. Podéis seguirme también en mi cuenta de Twitter, donde ya somos más de 7.900 personas. Y podéis suscribiros en el canal de YouTube si queréis estar al tanto pues de las noticias más importantes relacionadas con los mercados financieros. Y bueno, también hacemos seguimiento de los resultados empresariales pues de muchas empresas que yo creo que pueden ser de interés para la comunidad. Y aquí ya somos más de 3.900 personas. Bueno, hablando un poco más sobre el número de acciones en circulación de Alibaba, pues aquí os pongo la evolución desde el año 2012 hasta el año 2021 y veis que se han incrementado ligeramente. Este año parece que sí que se han reducido un poquito, todavía no tenemos aquí dibujado el año 2022, pero ya os digo que en teoría ese número debería haber disminuido un poquito. Tampoco es algo muy bestia, ¿vale? La disminución, pero siempre es positivo pues que se disminuya un poco el número de acciones a que aumente, por supuesto. Hablando sobre la guía para el próximo año, en esta presentación de resultados, ellos no nos han dado ningún tipo de guidance. Nos han dicho que teniendo en cuenta los riesgos y la incertidumbre pues que ha causado el COVID-19, que ya sabéis que está rebrotando muy fuerte en China, ¿no? Y hay ciudades confinadas, etc. Pues nos dicen que no son capaces de saber muy bien cómo predecir lo que va a pasar, y entonces pues creen que lo mejor en este momento es no dar una orientación financiera como suelen hacer pues normalmente al principio del año. A lo mejor en próximos trimestres las cosas se ven más claras y sí que nos dan un guidance, pero por el momento pues creen que es mejor no dar ninguna orientación porque las cosas no las ven muy claras. Sin embargo, sí que nos dicen que ellos creen que la compañía continuará generando un sólido flujo de efectivo operativo. Pero más allá de eso, pues no nos han dicho nada más. Bueno, otro comentario destacado y algo que creo que es muy importante, no solo para Alibaba, sino para todas las empresas tecnológicas chinas, es que recientemente, pues como sabréis, el gobierno chino pues ha emitido importantes señales de política sobre su compromiso de estabilizar la economía
y el mercado laboral, en respuesta pues a todo el tema del coronavirus. También el gobierno chino pues nos hacía unas declaraciones sobre, en este caso, la economía de las plataformas de internet, y ellos nos hablaban de un entorno regulatorio saludable pues para este tipo de empresas, y esto es algo pues que evidentemente afecta a Alibaba y le beneficia en este caso, si es verdad lo que dice el gobierno chino, ¿vale? Ya sabéis que tampoco nos podemos fiar al 100% de ellos, y bueno, creo que es algo positivo en este sentido. Sobre la valoración actual de la empresa, bueno, ahora la vamos a ver también con ticker. Pues bueno, según los datos presentados en el full year 2022, los beneficios por acción han sido de 8,31 dólares, le caen respecto al año pasado. Las acciones, en el momento en el que prepare estas diapositivas, están en 86 dólares, ahora han subido un poco y están en 93, así que no cambiará mucho la cosa. Y eso quiere decir pues que la empresa se encuentra, sin contar la caja, a unas 10 veces beneficios, y si ajustamos por caja, pues estará a unas 8 veces beneficios de lo que ha ganado este año. Cada uno que saque sus conclusiones. La valoración creo que nadie puede decir que es exigente, la empresa además sigue creciendo, pero ya sabéis que en los últimos tiempos parece que las empresas chinas lo que es la valoración no importa, y bueno, vemos empresas que realmente cotizan muy baratas, pero no sabemos si el mercado va a estar dispuesto a pagar múltiplos superiores, al menos en el corto o medio plazo, por estas empresas, pues por toda la incertidumbre que hay con China y que es un país comunista en el que, bueno, es complicado invertir, la verdad. Entonces, bueno, sí, la empresa está muy barata, pero tenéis que tener en cuenta que aquí parece que ya el mercado ahora mismo no está dispuesto a pagar pues los múltiplos que pagaba antes por estas empresas. Y bueno, si echamos un ojo a ticker, pues bueno, vamos a ver un poco los múltiplos a los que ha venido cotizando. Bueno, en primer lugar vamos a coger, por ejemplo, el precio entre las ventas. Como podemos ver, pues está en mínimos prácticamente de toda su historia. La empresa actualmente cotiza a 1,6 veces ventas, mientras su media ha sido de 8 veces. Sí que es cierto que antes cotizaba a múltiplos más elevados, pues porque igual crecía más, pero desde luego difiere mucho de su media, ¿no? 1,62 frente a 8,27. Si miramos otras métricas, como por ejemplo, si la valoramos pues por otros múltiplos de valoración, en este caso la estamos valorando por EV/EBITDA, pues vemos más de lo mismo, ¿no? Aquí tenemos que está prácticamente en mínimos de la historia de valoración. La empresa está cotizando a unas 8 veces EV/EBITDA cuando su media es de 20, y yo creo que una empresa así, dejando de lado que cotiza en China y demás, pues debería cotizar a múltiplos más elevados. Y si echamos un ojo, por ejemplo, por flujo de caja libre o por PER, que en este caso es muy similar, pues nos encontramos más de lo mismo. En este caso, según lo que calcula Ticker, está a unas 11 veces PER y a unas 11,47 veces flujo de caja libre de lo que sería el beneficio estimado para el año que viene. Y aquí podéis ver sus medias, que son de 26 veces y de 24 veces. Entonces, simplemente con que esta empresa regresase a sus medias de cotización, pues la empresa vale más del doble. Ahora, ¿esto va a suceder? ¿Va a estar dispuesto a pagar el mercado esos múltiplos de valoración de nuevo? Bueno, pues a corto plazo no parece lo más probable. A lo mejor a medio plazo y largo plazo sí. Pero parece que ahora mismo, pues, el mercado desconfía de las empresas chinas y pues hay que ajustarse a esta nueva realidad en la que los múltiplos que aquí se pagan, pues ya veis que son muy bajos. Y tener en cuenta que esta valoración por PER y por flujo de caja libre es sin tener en cuenta la caja que tiene Alibaba. Alibaba en el último trimestre, si vais a la hoja de balance, pues tenía en efectivo y equivalentes unos 70 billions, que es algo así como el 30% de su capitalización bursátil. Aquí ni siquiera lo estamos teniendo en cuenta en la valoración, pero es un dinero que ahí tiene. Así que si hacéis esos ajustes, pues está más barato que esto, está a esas 8 veces que os comentaba yo antes. Y bueno, todo esto pues con el potencial que tiene la empresa de ir volviendo rentables pues algunas partes del negocio, como puede ser el cloud, y que podrían hacer que gane más dinero en el futuro. Vamos a echar un ojo también a las estimaciones de los analistas. Aquí podemos ver las estimaciones de los analistas, ¿vale? Os he puesto aquí datos desde 2021 hasta 2026, y bueno, parece que en cuanto a ventas la empresa pues va a seguir creciendo. Podéis ver que eso sería un crecimiento compuesto del 12%, con años que tendrá mayor crecimiento y años que menos. Pero los analistas parece que estiman que la empresa va a seguir creciendo, y un 12% de crecimiento pues no me parece un mal dato. Y si a esto le sumamos que la empresa se está enfocando en la reducción de costes, pues podría hacer crecer el beneficio a un mayor ritmo. Así que bueno, no sé qué opináis vosotros de esta empresa. Los resultados, en mi opinión, tampoco son unos resultados espectaculares, pero la empresa ha rebotado porque ya cotizaba una valoración muy barata y los resultados pues no eran tan malos como los que descontaba el mercado. Y sobre el tema de la valoración, pues ya os he dado mi opinión. No es Alibaba en exclusivo, ¿vale? Cualquier empresa china que sigáis, pues probablemente está cotizando a múltiplos de derribo muchísimo más bajos que los históricos,
y no sabemos el tiempo que va a tardar el mercado pues en lamerse las heridas y en este caso volver a valorar todas estas empresas pues a valoraciones más elevadas. Esta empresa, si sería de Estados Unidos, pues probablemente cotizaría al doble o al triple en este momento. Pero ya os digo que al ser una empresa china, pues ya veis cómo está el panorama. Y nada más, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido útil y os haya gustado. Recordad que podéis dejar un like para apoyarme, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en futuros vídeos. Un saludo.